Son médicos, psicólogos y kinesiólogos que utilizaban el RUT de pacientes de FONASA sin su autorización y simulaban atenciones que nunca se concretaron. Así se gestó el millonario fraude contra el Fondo Nacional de Salud, revelado gracias a una investigación de Mega Noticias Reportajes y que a días de haber sido emitido sigue generando repercusiones. Nosotros somos de Valdivia, mi abuelo falleció a fines de marzo y a partir de una semana después de su muerte comenzaron a comprarse bonos a nombre de él. FONASA lo desbloqueó, se han vendido aproximadamente 6. El abuelo de Ámbar falleció el 23 de marzo de 2022 por razones que la familia aún investiga. Fue precisamente en esos trámites que ella y su madre se dieron cuenta que algo andaba mal. A mi papá acá en estos bonos les cobran días camas y atenciones kinesiológicas. Supuestamente, si tenía neumonía, tendrían que haberle hecho kines, ¿cierto? Y no lo hicieron. Según datos entregados por un informe de Contraloría, FONASA pagó 7.704 bonos por más de 8.000 millones de pesos por atenciones de salud otorgadas a beneficiarios que ya habían fallecido al momento de su emisión. Dinero que presuntamente habría ido a parar a los bolsillos de los profesionales que hicieron mal uso de los datos privados de pacientes. Yo acá estoy viendo los bonos que se vendieron a nombre de mi abuelo fallecido, e igual son bonos caros, o sea, estamos hablando de bonos de... O sea, el más barato son 25.640, hay bonos de 120.000 pesos, 115, 120... Ante esta problemática, desde FONASA dicen conocer solo 2 casos similares al que denuncian Alejandra y su madre. También aclaran que sí es posible emitir bonos con el RUT de una persona fallecida, pero en el marco de la ley de urgencia o respaldado por un programa médico. Lo que sí es raro, y en ese sentido FONASA se reserva el derecho, es a verificar si las prestaciones fueron efectivamente realizadas. Pueden haber sanciones, no sé, son suspensiones en primer momento, pero pueden haber cancelaciones o denuncias. El problema sigue escalando y el caso de la utilización de RUT de personas fallecidas para comprar bonos es solo otra arista más del fraude. Mega Investiga ya dio cuenta que la suma de la estafa a la salud pública supera hasta ahora los 8.000 millones de pesos. Nos oponemos y seremos activos contra toda forma de fraude en los seguros de salud. Un fraude sin precedentes que deja al descubierto un modus operandi sigiloso del que pocos se habían percatado y que afectó a cientos de pacientes de FONASA. Por ahora, la investigación sigue su curso para dar con los responsables y frenar cuanto antes los abusos. Esto es súper relevante porque nos afecta a todos. Significa que nos están usando nuestros datos, los datos de nuestro carnet, nos los piden, los dejan registrados, entonces después compran más bonos a nombre de un médico en particular. Ese médico se hace rico, pero después nosotros queremos volver a atendernos donde el doctor y no nos atienden porque tenemos el cupo cubierto. Y ha llegado tanto la patudez con esto que están los casos de personas que ya han fallecido, entonces siguen utilizando su información privada, su carnet. Es el caso que está viviendo Alejandra, quien está con nosotros en un contacto en este minuto y le agradecemos muchísimo porque lo que está viviendo ella no es solo ella y yo creo que hay que poner las alarmas porque con lo que cuesta ir a un médico hoy día, llegar y que nos rechacen porque alguien ocupó nuestra identidad es como ya el colmo de los colmos. Alejandra, hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Por qué? A ver, Alejandra, ¿por qué? ¿Qué pasa? Bueno, mira, ahora en estos momentos voy al psiquiatra, tengo hora médico, pero esto me trae mal desde el 23, fecha en que falleció mi papá, en que me pareció todo muy extraño. Mi papá falleció en Fundación Las Rosas, después de haber sido dado de alta con cuidados para fin de vida. Nunca se me avisó nada, entonces llegaron 6:30 de la mañana, me avisaron una hora después. Entonces a mí todo eso me pareció muy extraño porque yo soy una apoderada súper presente con mi papá, nos amábamos, mi papá me veía y se iluminaba. Entonces fue todo extrañísimo. Extraño, le cambié de ropa, mi papá tenía temperatura corporal todavía. Entonces en ese momento, menos mal sí yo lo dije,
delante de todos los que estábamos ahí en la funeraria, en la capilla, porque fue en la capilla del hogar. Se insistió en que yo no lo vistiera porque el rigor mortis y todo eso, que se podía quebrar. Entonces lo vestí igual a mi papá, le cambié su terno que yo le había comprado y que a él como le gustaba andar vestido. Entonces lo abrazo y le digo, Julio, le dije, me tienes que ayudar para vestirte y que te vayas bonito como a ti te gustaba. Entonces al abrazarlo, le doy un beso en su frente y tenía mucha temperatura en la frente. Y yo lo dije, menos mal que lo dije delante de todos. Y al cambiarle de ropa su camisa, su espalda, también tenía temperatura y la capilla desfuncionó las cosas. Es grande, no había calor ni nada de eso, porque todos tratan de darte una explicación así. De hecho, cuando yo le tomé la mano a mi papá, porque estuve mucho rato con él, llegué como 6:45, llegué al tiro. Me llamaron a las 6:30 de la mañana de un teléfono desconocido, que lo contesté, no sé por qué lo contesté, porque yo no acostumbro a hacer eso, me da miedo. Y para avisarme que había fallecido mi papá, y en eso me dicen que me habían llamado a un teléfono que me había tratado de ubicar, a un teléfono fijo, mentira, porque no tengo. La otra vez me dijo, yo no la llamé porque era muy tarde. O sea, imagínate, era muy tarde. Cuando al final cuando ella me dice, dieron de alta, me dijo a don Julio, lo dieron de alta, lo trajimos al hogar. Yo le dije, ya, qué bueno, le dije, o sea, como que me subió el alma al cuerpo, si me dice, lo dan de alta. Yo le dije, ¿cómo estás? Me dice, no, sí falleció, le dio un infarto. Alejandra, ¿Ah? yo entiendo que tu papá muere el 23 de marzo, ¿no? 23 de marzo, sí. Yo sé que ha sido súper duro para ti, pero que además a la muerte de tu papá se habría sumado a todo este dolor que tú me dices, de una muerte confusa, que lo pasaste súper mal, pero que además esto se habría sumado que utilizaron su información personal para ser utilizada en FONASA. ¿En qué minuto te diste cuenta de eso? Mira, yo desde el 28 de marzo empecé a hacer muchos trámites. De hecho, terminé solamente la semana pasada como para tener todo claro y no cometer errores. Entonces me dirigí el 18 de abril a FONASA a preguntar por los derechos del adulto mayor en salud. ¿Cierto? El 18 de abril. Entonces ahí la niña me dice, pero su papá murió hace bien poquito, el 18. Entonces yo le dije, no, va a ser un mes ya. Y me dice, no, me dijo, porque él compró bonos aquí el 14. El 14 de abril. El último bono que compró, me dijo, fue el 14 de abril. Yo le dije, no, imposible, imposible, porque mi papá, que no salía, solo, obviamente. No, y tu papá se murió, perdona, el 23 de marzo, me dices tú. El 23 de marzo, claro. ¿Ya? Entonces yo le dije, no, es imposible, mi papá va a comprar uno. Y ella me dijo, no, pero aquí hay muchos bonos comprados por él. De hecho, después de la fecha que tú me dice, y me dio un listado de bonos que ella lo marcó y había como 6 bonos más o menos comprados. ¿Y bonos de cuánta plata, Alejandra? Mira, del valor de la plata no lo tengo, el documento no lo tengo ahora acá, pero eran bonos, no sé, 125.000 pesos, 40.000 pesos, porque eran bonos de kinesioterapia y bonos por día cama. Alejandra, yo creo que hay mucha gente hoy día que se está preguntando lo mismo, ¿no? Quiero saber si han utilizado mis bonos para este fraude, básicamente, ¿no? Eso es. ¿Cómo poder saberlo? Yo creo que la compra de bonos, el flujo de bonos debería ser público, no sé si lo es tampoco. Paulina, porque yo creo que hay mucha gente que hoy día nos está viendo y que, por lo que hemos informado antes, ayer y hoy día, estarán pensando, bueno, a lo mejor a mí me pasa, en mi caso han usado mi RUT. Claro, porque si tú no vas, José, a esa consulta, a ese tipo de atención que te pueden haber usado el RUT, tú no te enteras. No, claro. Claro, solo si voy a la consulta, por ejemplo, del traumatólogo y me han pedido consultas de traumatología, seguramente puedo tener copada la cantidad de servicios que puedo recibir, pero si no, no.
Entonces, hay un tema que me parece que el Fondo Nacional de Salud, a mí me salta la duda de por qué el fondo no se ha hecho cargo públicamente de esto. No sé si ha hablado alguien de comunicaciones o desde la propia dirección. en el primer reportaje no hablaron, ¿ah? En el primer reportaje que ya reportaba, miren, 8.000 millones de pesos, que es la investigación de plata que se habrían hecho estos doctores o funcionarios médicos ocupando nuestra información desde carnet de identidad. Y se han ido sumando días después, José. Oye, ¿puedo ahí incorporarme en el tema un poquito? Mira, me preocupa, obviamente, primero el fraude, y creo que hay que ser muy claro en investigarlo, establecer los responsables, y no solo ese médico, porque probablemente él tiene una red de gente, ¿ya? Posiblemente hay médicos que están recibiendo información desde ese hogar, etcétera, ¿ya? Oye, usa etcétera, y alguien se lleva o su comisión o alguna cosa, o sea, hay que ir al fondo. Pero también me preocupa que en Chile tenemos una carencia de profesionales en el ámbito de la salud. Entonces, cuando tú tienes un profesional que hace su cuota por esta vía fraudulenta, en la práctica, después no necesita cumplir con las horas de atención para poder atender a todas las personas que necesitan ir a su médico. Porque él cumplió su cuota de recaudación, por decirlo de alguna manera. Él dice, bueno, él necesitaba juntar tantos recursos, entonces una persona con esa ética no puede estar... Obviamente aquí debería haber una sanción clara también del colegio médico. Una sanción ética, clara. O sea, que no puede ejercer, tal vez. Estas personas, tiene que haber una persecución legal, pero evidentemente una persona con esa condición ética no puede ser más encima médico al que tú le entregas, ¿no es cierto?, mucha información en reserva y que obviamente son, por lo general, delicadas. Imagínate lo está haciendo un psiquiatra, un psicólogo. Entiendo. Bien. Alejandra, muchas gracias por lo que tú nos dices y cómo contribuyes de alguna manera a poder tener una visión un poquito más integral de lo que fue este fraude. No sirve. Ayer yo estuve llamando varias veces a FONASA a la señora Adriana García, y no me contestaba. O sea, lo único que me decía era estamos recaudando información y todo eso. Y ayer, como ya vio lo de FONASA, me escribió y me dice que qué convenio teníamos nosotros con el hogar, que si había algún pago, cuando eso no es así. Entonces ahora me empezaron a escribir. De hecho no le voy a contestar. Claro. No le voy a contestar porque yo cuando yo le pedí que me contestara no lo hizo. Ojalá le den una solución lo antes posible, Alejandra, de verdad. Que tengan un buen día. Gracias. Un abrazo. Sí. Un abrazo. Oiga.